Después están las plagas que en Camerún no se produjeron porque faltaba, por así decirlo, los elementos objetivos para que se produjeran, que son el cielo que oscurece y la lluvia de granizo y fuego del cielo. Este papiro que veis se llama papiro de Ipuwer. Se remonta al 1250 a.C., que se encuentra en Holanda, y dicen los egiptólogos que es la copia de un papiro de 3 siglos anteriores. Estamos alrededor del 1550 al 1600 a.C. Este papiro nos cuenta que en Egipto, en aquel periodo, que en el periodo al que nos estamos refiriendo, después os explicaré también la conexión con la época faraónica. Las aguas enrojecieron, el cielo se oscureció. Hubo una mortandad de hombres y animales, del cielo llovía granizo y fuego. Entonces tenemos el Éxodo que nos cuenta un evento aparentemente increíble. Tenemos el papiro de Ipower, que se remonta al mismo periodo y que parece contarnos exactamente el mismo evento. ¿Y por qué este evento habría ocurrido? Porque estamos en el periodo inmediatamente posterior a la explosión del volcán Santorini. Es decir, estamos en la época del faraón Amosé, el faraón que luchó contra los Isos y los derrotó dando lugar a la 18ª dinastía de faraones. Y recordemos que los Ixos eran faraones de estirpe semítica, y recordemos que la Biblia nos dice que vino un faraón que ya no conocía a José. Es decir, subió al trono egipcio un faraón que ya no es de linaje semítico. Y esto sucedió justamente en la época de Amose I, que entre otras cosas, curiosamente, en hebreo significa hermano de Moisés, pero este es solamente un hecho curioso. Bueno, este papiro se remonta en aquel periodo, el periodo del Éxodo, que remonta en aquel papiro la explosión de Santorini. Desde los sismólogos, obviamente, hipotizaron la reconstrucción, dicen ellos, habrían producido una columna de ceniza de 40 kilómetros de altura, así que lo que sucedió ahora en Islandia es un juego de niños. Una nube de ceniza de 200 kilómetros de diámetro que obviamente por donde pasaba oscurecía el cielo. De esta nube descendía, como es obvio, lo que los sismólogos llaman la pilli, es decir, las partículas que permanecen incandescentes por mucho tiempo y después caen. Así como caen en forma de hielo los vapores de agua que subiendo muy alto se congelan. O como seguramente lo habéis escuchado en los noticiarios TV, caían como cristales de vidrio porque el sílice, por las altas temperaturas, se funde y por lo tanto caen estos cristales que parecen cristales de vidrio. Tenemos también en Europa un ejemplo de un evento similar. En 1815 en Indonesia explotó el volcán Tambora. En 1816 en Europa se llamó el año sin verano. Y empezó un periodo de 25 años que los climatólogos llaman la pequeña era glacial, porque hubo una fuerte caída de temperatura que duró cerca de 20-25 años. Entre otras cosas interesantes de la explosión del volcán Tambora es que en 1916 Mary Gerwin Shelley estaba de vacaciones con el marido Shelley y el poeta Brion en Suiza, en el lago de Ginebra, y por el efecto de este no verano, del cielo constantemente oscuro de las continuas lluvias, los tres se pusieron de acuerdo para pasar o hacer pasar el tiempo e inventar cada uno una historia. Y Mary Shelley inventó Frankenstein. Así que una de las obras maestras de la literatura mundial se la debemos a la explosión del volcán Tambora, ocurrida un año antes. Por lo tanto, Europa se oscureció un año después. Entre Santorini y Egipto hay pocos cientos de kilómetros, así que el oscurecimiento sucedió obviamente poco tiempo después. Pero en cualquier caso, este relato egipcio es paralelo al del Éxodo. Nos cuentan eventos similares: cielo oscurecido, aguas rojas, mortandad de las personas y animales. Después
Yendo hacia adelante, el Éxodo nos cuenta la plaga más increíble de toda, que es la muerte selectiva de los primogénitos de Egipto. Claramente también en este caso, si consideramos el Antiguo Testamento un libro de historia, un libro escrito por un pueblo que quería elogiarse y honrarse a sí mismo, debemos atribuir siempre al Antiguo Testamento todas las características que se atribuyen a un libro de historia, incluidas las que se escribían actualmente. Por lo tanto, contiene seguramente algunas falsedades, contiene seguramente errores, contiene seguramente exageraciones. Por tanto, cuando el Antiguo Testamento nos dice que murieron todos los primogénitos de Egipto, bueno, entendemos por nosotros mismos que se trata de una exageración autocomplaciente. Como diciendo, nuestro Dios los hizo morir a todos. No, seguramente murieron ahora, veremos tal vez cómo y por qué. Los primogénitos, en la zona donde vivían los hebreos, en la zona donde se desarrollaron todos estos fenómenos que vimos hasta ahora, una noche, aquí estamos de nuevo en el lago, vimos en África, en Camerún, una noche sucedió esto. Murieron algunas personas y de una manera aparentemente absolutamente inexplicable, y otras no. Estas personas no estaban afectadas por plagas, estaban muy sanas como todas las demás, dado que por suerte los investigadores estaban allí. Comprobaron esto. Todos los fenómenos sísmicos se produjeron en el enrojecimiento del agua, y todo lo que se produjo después llevó a la formación de gas que se filtraron de las aguas enrojecidas. Como los gases eran más pesados que el aire, contenían también monóxido de carbono, etc. Comenzaron a expandirse por la orilla del lago y mataron por asfixia a todos los que dormían en el suelo. Era suficiente estar de pie para salvarse. Murieron 1800 personas en la orilla del lago Níos, y murieron los que dormían en el suelo. Murieron esa noche. En Egipto, así como todas las poblaciones semíticas, los primogénitos se beneficiaban de toda una serie de privilegios notables, entre los cuales obviamente sobre todo las de familias adineradas. Tenían el privilegio de dormir en camitas bajas. Quien ha hecho servicio militar sabe que cuando se duerme en literas, la posición cómoda es la de abajo. Entonces, seguramente, así como en Cancún murieron los que dormían abajo, en el suelo, planta baja, y es extremadamente probable que muchos primogénitos varones que vivían en la zona del delta de Nilo hayan muerto porque dormían en una posición que hasta aquella noche era privilegiada y aquella noche se convirtió en mortal. Pero aún hay más. Hay más. La Biblia nos dice que murió también el primogénito del faraón. Aquí está. El príncipe Zapair, 12 años, hijo de Amosé I, muerto en aquel periodo no de muerte violenta. Probablemente también él se encontraba en aquel periodo en una posición hasta aquel momento privilegiada, y aquella noche, sin embargo, se convirtió en mortal, exactamente como el lago Níos en Camerún. Por lo tanto, lo que sucedió en Camerún puede ayudarnos a entender lo que ocurrió, lo que fue descrito en el Éxodo, siempre haciendo de cuenta de que esto es verdad. La Biblia es un libro de historia. Cuando nos dice que murieron los primogénitos, quiere realmente decirnos que murieron primogénitos. Y siguiendo con esta actitud descubrimos otras curiosidades, porque obviamente no termina aquí. Los creyentes predican, los mosquitos te pican, los músicos practican, los amantes fornican, los científicos crean bombas destructivas y en las noches agradecen que su familia aún esté viva. 1.000.000 de costumbres, 1.000.000 de culturas, todas esclavas del dinero que nos manipula. Al fin y al cabo, papeles con la cara de alguna persona con tantos defectos como cualquier mula. El planeta y la luna en órbita circulan, tal vez no son más que dos cotas de alguna laguna. Y tú creyéndote más que otros por tener dinero. Hormigas somos todos, solo cambia el hormiguero. Si al planeta no le hace falta un océano más, el mundo ya no necesita de una montaña más.
Hay suficiente agua para quien sepa tomar y suficiente las cumbres por alcanzar y admirar. Al mundo ya no le hace falta más tecnología, y mucho menos si se trata de armas destructivas. 700 canales de televisión vacía, inodoros que te limpiarán, harán algún día. El mundo tiene demasiadas cosas en exceso, demasiados de muchos retrocesos y progresos, excepto por un gran factor escaso en estos tiempos. Ese factor se llama amor, y nada más que eso. Pero el daño todavía más grande es el hecho de que decimos que el cristianismo es una nueva religión. Para tener una religión nueva necesitaba, como todas las religiones de la época, encontrar raíces antiguas que acreditarse. Se ha vinculado al Antiguo Testamento y se sustrajo a los judíos, se los sustrajeron. Es decir, le robaron a los israelitas, porque el Antiguo Testamento es un libro de ellos, la Torá, y así debe seguir siendo. En el libro del pacto entre los israelitas y Yahweh, y punto. Pero este es de una evidencia realmente apabullante. Nosotros no tenemos nada que ver y estoy aquí hablando de la nada. Disculpadme. Ni siquiera de los israelitas, sino de una familia. De una familia, los descendientes de Jacob, no de los hebreos, solo de una familia. Por lo tanto, todos los demás hebreos están fuera de este pacto. También esto es necesario saberlo. Nosotros, al menos, que aparte del amigo hebreo, no sé si aquí hay alguien más, estamos todos excluidos de aquel pacto. No tenemos nada que ver con eso. Imagino a Yahvé que mira a las personas que van a misa y dice, pero estos diablos que quieren de mí. ¿Cuándo alguna vez les dije que me habría interesado por ellos? ¿Cuándo lo dije? Pero fijaros que no es una broma. Es la realidad. No es una broma. Te reúnes en la iglesia a rezarle a uno. Él dice, ¿pero qué queréis? ¿Qué queréis? Yo tengo aquello, se acabó, basta. Público. Y hace que maten a sus propios hermanos. Exactamente, hizo matar a familias enteras, es decir, esas sí, esas no. Por otro lado, el rabino Rab Ricardo Di Segni, cuando el Papa fue junto a él, le dijo que la Biblia no es negociable. Vosotros os quedáis con la vuestra y nosotros con la nuestra, que quede muy claro. Se lo dio a entender y le dijo explícitamente, ¿cuándo vosotros los cristianos dejaréis de hablar mal de los fariseos? Porque nuestra religión es farisea. La religión que se basa más que en la Biblia, en el Talmud. Ya hablar de religión es engañoso, pero bueno, para entendernos. Está toda elaborada por rabinos fariseos. Y el Talmud es considerado la enciclopedia del hebraísmo. Él dice, vosotros continuáis a hablar mal de los fariseos, o sea, hablar mal de los que ha construido el pensamiento judío. ¿Cuándo dejaréis de hacerlo? Pero ¿por qué se habla mal de los fariseos? Por otra mala interpretación de lo que está escrito en los evangelios. Cuando se dice que Jesús contrastaba, discutía con los fariseos, se dice, ah, sí, porque él estaba alterando. No. Él hacía lo que hacían todos los rabinos fariseos, no solo de la época, sino también en los siglos posteriores. Discutir entre ellos, que es lo único y tal vez importantísimo, en mi opinión, método de estudio para evitar caer en el engaño de conseguir inmediatamente la verdad. Entonces, si hay uno que afirma la verdad, debe haber inmediatamente otro que afirme algo contrario. Y de llegar a un tercero que afirme otra diferente. Y Jesús no hacía otra cosa que hacer lo mismo. Y era normal. No podía no hacerlo en cuanto a rabinos judíos, porque ese es el método de estudio de ellos. Fijaros que en el Talmud, en cada versículo bíblico, está la opinión de 4, 5, 6, 7, 10 maestros que exprimen opiniones diferentes, convicciones diferentes, conclusiones diferentes. Y esto es lo bueno de la cultura judía, que entre comillas hay espacio para todos. En cambio, nosotros vivimos de dogmas. Aquí no debe haber espacio para las discusiones, ni tampoco hay espacio para las preguntas. Al terminar la misa, ¿hay 15 minutos para las preguntas? Me pregunto. Al final de mis conferencias, sí. ¿Podéis preguntaros lo que quieran al terminar la misa? No.
Y después se dice, pero Viglino les habla de las mismas personas a los cuales le hablan los sacerdotes en misa. No es que yo escoja. No, es decir, hay una conferencia y viene quien quiere. Por lo tanto, las mismas personas que van a la iglesia son las mismas que van con Viglino. Pero lo interesante, ¿qué es? Que cuando venís junto a Viglino inmediatamente, ¡ay! Sois, o lo leo porque es bonito, entre comillas, el más pequeño tiene 60 años. Son todas personas ancianas y psicológicamente lábiles, inestables, maleables y de poca cultura. Estos son todos los adeptos que prefiere el señor Viglino. ¿Qué prefiere? ¿Y yo qué diablo sé? ¿Entendéis? Pero si hoy por la tarde vais a la misa a las 5, yo no soy así, soy fieles devotos. Pero no se dan cuenta de lo ridículos que son cuando escriben estas cosas, cuando me las escriben a mí. Y lo escriben públicamente. Públicamente lo escriben, es increíble. El tema de los... Tenemos que dejar espacio para las preguntas. Obviamente. El tema de los evangelios es un tema que obviamente se hace muy interesante por dos motivos. El primer motivo es que está artificialmente ligado al Antiguo Testamento, artificialmente. Digo artificialmente por la manera en que nos las han presentado, porque en efecto el vínculo existe. El vínculo existiría. Si pensamos en los relatos, y aquí realmente no vamos al campo de las hipótesis, quiero decir que hipótesis más grandes de las que hacen los teólogos es imposible hacerlas. No es una broma ni una provocación, es algo de lo que estoy totalmente convencido. No es posible hacer hipótesis más fantasiosas que las que hacen los teólogos. Porque por lo menos las hipótesis que hago yo, por mucho que se las considere fantasiosas, hay siempre el intento, la voluntad expresada y declarada de mantenerme ligado al texto. Ellos desde cierto punto en adelante ya no lo hacen, se desvinculan tanto que dicen, sí, eso está escrito ahí, pero quiere decir otra cosa. Pero nos damos cuenta, los evangelios no sabemos quién los escribió. Saquémoslo de la cabeza que lo escribieron Marco, Mateo, Lucas y Juan. Saquemos eso de la cabeza. No sabemos quién lo escribió. Y ya no digamos el Antiguo Testamento, pero si no sabemos quién lo escribió, ¿cómo podemos pretender estar dentro de sus cabezas y decir que cuando escribían una cosa querían escribir otra? Primero. Segundo, pero si estos cuando escribían una cosa querían escribir otra, ¿qué credibilidad le podemos dar a los que escribían? Tercero, ¿qué credibilidad podemos dar a lo que nosotros pensamos que ellos querían escribir mientras decían otra cosa? Pero todo está bien. Todo está bien. Cada uno es libre de creer y hacer lo que cree, faltaría más. Pero de ahí a decir que los textos dependen de nuestra eternidad, bueno, señores. Abramos los ojos, por favor. Por suerte, escuchen a un Mauro. Sí, hasta ahora hemos hablado de escritura antigua, de historia de Biblia y de textos sagrados que están fundados según estas lecturas y estas tradiciones o traducciones. De hechos que ocurrieron realmente y que cosas concretas, que solo posteriormente son identidades metafísicas posteriormente con construcciones filosóficas o son construcciones de la misma. En este punto, sobre todo, los que están por primera vez
¿Sobre qué se funda el credo originario? Sino en estas temáticas, o mejor dicho, esas personas o esas identidades que conocemos como Dios o dioses, Elohim, ¿quiénes son? ¿Sabemos algo de ellos? Entonces, para saber algo de ellos, dice Mauro, en lo que me concierne, obviamente, utilizo la Biblia. Pero, como digo a menudo, la Biblia es una especie de resumen, una especie de pequeño manual, en el sentido que es el libro de aquella familia, no los hebreos, la familia descendiente de Jacob, escribió para reservar la memoria de sí misma y de la relación que tuvo con uno de esos señores. Que la Biblia conoce con el término Elohim. Ahora bien, yo sobre el término Elohim no tengo intención de volver a hablar, en el sentido de que he hablado de ello durante años, escribí muchísimo, después de vez en cuando hay alguien que desesperadamente vuelve al tema, pero si hay algo sobre lo que no queda la menor duda es que eran muchos Elohim. La Biblia nombra varios. Había varias docenas, Yahvé era uno de ellos. Bueno, me limitaré a dar un ejemplo bastante famoso si descubro que la Virgen que concebirá dará a luz un hijo, de Isaías. No es virgen por ser niña. No concebirá porque ya está embarazada. Hijo. Bueno, está claro que esa profecía en un momento se desmaterializó hasta el punto que, como usted ha mencionado muchas veces, la Conferencia Episcopal Alemana se vio obligada a volver al texto alemán de la escritura y corregir este pasaje, perdiendo una parte de la construcción teológica que era parte integral, una parte importante de la tradición teológica occidental. Cierto, evidentemente, como se pueden imaginar, me hacen todo tipo de peticiones y por eso también me preguntan sobre lo que pienso de las nuevas teologías que están surgiendo, que ahora se construyen sobre bases, por así decirlo, absolutamente inexistentes. Yo siempre respondo, si se necesita un pensamiento teológico basado en la teología tradicional, no porque contenga la verdad, sino porque tiene una dignidad de pensamiento histórico, filosófico, como ningún otro. Estas teologías modernas que están naciendo sobre bases inexistentes, de hecho, son teologías elaboradas una vez más sobre afirmaciones que provienen de quién sabe dónde, de quién sabe quién, sobre las cuales evidentemente no hay especulación, pero sí una aceptación pasiva, lo que indica cómo efectivamente quienes las reciben porque tienen una necesidad desesperada de cualquier verdad que es lo más dañino que puede ser para el libre pensamiento. Precisamente lo que importa, independientemente de que la teología alcance una verdad o no, tiene su propia dignidad de pensamiento, después de la cual esa dignidad de pensamiento se ha ejercido sobre un texto que teóricamente pone o debe poner límites, porque entonces el texto en ese es ese. Pero como ustedes habrán visto, los textos la realidad a estas alturas son al menos dos. Entonces sabemos que hay más, porque está la Biblia samaritana, está la Biblia copta, etc. Pero la griega, lo sabemos, tenía toda una serie de razones, entre las cuales, no lo olvidemos, estaba también una razón de orden de prestigio literario de estos judíos alejandrinos que se encontraban frente a los llamados griegos inteligentes que debían prestar para poner sobre la mesa, para automagnificarse, pero también, con razón, toda una serie de obras literarias de gran valor, digamos de valor universal, reconocido en su momento cuando no tenían nada. Por eso también existía la necesidad de ponernos al menos al mismo nivel diciendo, también nosotros tenemos un texto literario de altísimo valor y como bien dices, los primeros cristianos se referían a eso. Ahora hemos pasado a la Biblia masorética, es decir, lo que se desarrolló, digamos, a finales del primer milenio después de Cristo y que se encuentra fijada en el Códice de Leningrado e impresa en la Biblia de Stuttgart. Y ahora también se está insertando, con razón diría, en algunos aspectos la ausencia de verdades establecidas.
los textos del Qumrán y en definitiva todo lo que existe sobre la base del famoso proyecto bíblico iniciado en el año de los 70 por la Universidad Hebrea de Jerusalén, que pretende tomar todo lo que se ha encontrado a lo largo del tiempo y que todavía se encuentra en la Biblia. Entonces, en realidad, en definitiva, se está acumulando una cantidad verdadera grande de información y obviamente la teología también tendrá necesariamente que ejercitarse o reejercitarse sobre esto. Porque está claro que cada vez que salga un nuevo texto, pensemos potencialmente, por ejemplo, en la revolución potencial que los textos del Qumrán, aparte en los posibles orígenes del cristianismo, y por lo tanto está claro que la teología tiene esta necesidad, si no total, al menos parcialmente, de repensarse a sí misma. Sí, mire, encuentro que al final la cuestión se resuelve en la comprensión de qué se trata de utilizar al menos métodos históricos, en el sentido de que se trata aquí de pensar la teología como el camino que nos permite para llegar a la verdad. Entre otras cosas, tengo la impresión de que ni siquiera muchos eclesiásticos creen ello. Recuerdo las declaraciones del Papa Francisco, por ejemplo, de Bergoglio, si aceptamos el discurso del Código Ratzinger, que hicimos juntos, que decía que los teólogos lidiar con sus cosas abstractas, es decir, que los teólogos deben lidiar con lo suyo. Por eso, entre otras cosas, no se comprende bien esta desconexión entre la jerarquía eclesiástica y la labor de los teólogos situados como o casi como antagónicos a la iglesia. Pero bueno, si observamos la teología, hablemos de la cristiana y de la religión que sobre ella se construyó, es decir, del cristianismo. Al final, si dejamos de lado esa sed de verdad que comprensiblemente también nos anima lo que vemos, lo que como debemos ver las cosas, el cristianismo es en definitiva una construcción cultural muy refinada. Como tal, hay que estudiarlo con esa actitud serena, desapegada y objetiva que recordábamos al principio de nuestra conversación. Además, este tipo de actitud nos permitiría, por ejemplo, un marco muy eficaz, como sé, de la estética occidental y en general de la idealidad de la cultura occidental. Mire, permíteme poner un pequeño ejemplo que surge de mis estudios en estos últimos días. Al estudiar la fase preliminar del sacrificio romano, donde se ofrecía vino e incienso sobre un altar portátil, me encontré con una reflexión de estudiosos que interpretaban el vino como un análogo simbólico de la sangre humana. Así pues, en realidad, las fuentes catalogadas, estudiadas y analizadas por Robert Onions a este respecto es un hermoso estudio titulado Los orígenes del pensamiento europeo, atestiguan de manera clara, cierta, inequívoca e indiscutible, que la sangre era interpretada como un análogo, incluso mucho más, del líquido vital que fluye en nuestro cuerpo, es decir, los líquidos claros de los que también hablamos en nuestro video sobre los 4 cuernos divinos. Aquí, a pesar de esta evidencia absoluta, porque estamos hablando de los autores importantes como Homero o como Ovidio, Virgilio, no de autores desconocidos. Este estudio, esta identificación del vino con la sangre, en este momento yo me dije, pero ¿quieres ver eso en la base de esta identificación? No está, llamémoslo así, dando el prejuicio eucarístico sobre el cual esta asociación inconscientemente estaría guiada precisamente por nuestro hábito cultural de conectar estos dos elementos, un elemento físico a un elemento teológico. Y realmente tengo la impresión de que es así. Entonces, incluso inconscientemente tendemos, debido a que estamos inmersos en este líquido amniótico, tendemos a ver al mundo en función de estas coordenadas, a través de este lente. Repito, no estoy afirmando que sea la verdad. No se trata de eso, se trata de mirar las cosas con un método histórico, que sea un método histórico válido, objetivo. Además, para volver a la dignidad especulativa de la teología, para demostrar mejor a qué me refiero, quisiera citar 2 ejemplos. Tomo uno de un hermoso libro de Primo Levi que se titula Leal True Profession. Es un capítulo, digamos que es, o se titula Contra el Dolor. Primo Levi hace aquí precisamente este trabajo, es decir, toma algunas declaraciones de un teólogo moral llamado, si no recuerdo mal, Schiavici, y las somete a una crítica contraargumentativa. Una de estas afirmaciones que obviamente argumentó entonces el teólogo
se refería al hecho de que está permitido infligir una cierta cantidad de dolor a los animales, porque toda la creación está sujeta a las necesidades del ser humano, y esto obviamente sobre una base bíblica. Entonces, la réplica y objeción de Levi es algo divertida porque Levi inicia así, reflexionar sobre el hecho de que si esto es cierto, que toda la creación está sometida a las necesidades del hombre, que puede disponer de ella como le plazca, esto también se aplica a Orión, a las Pléyades, a las galaxias, es decir, en qué medida estos objetos de tamaño inconmensurable a comparación con el hombre, que aparecieron en el universo miles de millones de años ante la insignificancia del ser humano, eso es todo y de qué manera, en qué sentido podría estas cosas estar disponibles para el ser humano. Realmente no entendemos el significado de estas declaraciones. Un teólogo, en definitiva, un poco más ilustre, con el debido respeto a Shiabashi, que este teólogo moral, es decir, San Agustín escribió algunas páginas de especulación teológica verdaderamente memorables. Solo para dar un ejemplo, en su tratado titulado De Natura Boni, es decir, sobre la naturaleza del bien, Agustín aborda la cuestión del bien y obviamente a la inversa, la cuestión del mal. Es decir, estructura un discurso que técnicamente se llama teodicea, es decir, justificación divina respecto al problema del mal. La cuestión es espinosa y ha sido una especie de obsesión para los pensadores y teólogos occidentales, resumida en la famosa pregunta de Boecio. Es decir, si existe Dios, ¿de dónde viene el mal? Es el problema de origen del mal. Si Dios es bueno y si Dios existe, ¿de dónde viene el mal? Ahora toca, bien, sabemos que la respuesta tradicional de la teología cristiana remonta al origen del mal, al pecado original de Adán y Eva, y que desobedecieron el mandato de Dios. Ahora bien, aparte del hecho de que aquí podríamos abrir un capítulo textual completo sobre el funcionamiento bíblico del pecado original, y ya lo has hecho, o ya se ha hecho por nuestra cuenta. Y sí, y luego la teodicea ha discutido durante siglos porque es un problema fundamental. Y cierto, eso es algo a observar a futuro.